Invocamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parábola del sembrador, en el libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oído, que oiga. En esta parte podemos ver que había muchas personas que no eran discípulos. Aquí había seguramente judíos, gentiles, mucha gente que se acercaba a mirar y a escuchar a Jesús hablar solo por curiosidad, pero su corazón no estaba dispuesto, no tenían esa disposición, esa fe para aceptar y recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador en ese momento. Eso lo vemos cuando dice que se le juntó mucha gente. Entonces Jesús empezó a hablarles por parábolas. Aquí vemos el propósito de las parábolas. En el versículo 10 dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él les respondió: Porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí Jesús hace una claridad importante. Le dice a sus discípulos que a ellos les era dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a las personas que se encontraban afuera de esa potestad de ser llamados discípulos, no les era dado. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Aquí dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Ese tener es la fe inicial por la cual disponemos y decimos: sí, yo quiero, acepto que Jesús fue aquella persona que vino a dar su vida por mí en la cruz del Calvario, resucitó y me ha dado la posibilidad de ser salvo. Yo quiero seguirle a Él. En esa manifestación de fe, Dios me lleva en un proceso de crecimiento espiritual a través de su palabra, y voy a tener más fe porque voy a experimentar las bondades y la grandeza de Dios por la obra redentora de Jesús. Pero el que no tiene le será quitado. ¿Por qué? Porque el que no tiene fe va a entrar en esa confusión que no le va a permitir crecer, por lo contrario va a decrecer. Continúa Jesús hablando en el versículo 13 y dice: Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesar, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane.
Para recibir a Jesucristo tenemos que disponer de nuestro corazón, debemos quitarnos de todo de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestros conocimientos preconcebidos, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones. Debemos deshacernos de todo eso y disponernos a aprender. Cuando uno va a la universidad, a cualquier institución educativa, lo primero que le dicen a uno es: hay que desaprender para aprender. Olvídate de todo lo que sabes aquí para recibir el conocimiento nuevo, porque ese es el proceso de crecimiento, y eso nos lo enseña aquí la palabra. Entonces, cuando nosotros disponemos el corazón, ya nuestro corazón no está engrosado, se vuelve sencillo, nos volvemos humildes, porque nos rendimos a los pies de Cristo y decimos: dime qué tengo que hacer, dime por dónde debo ir, dime quién soy yo y hacia dónde voy. Se nos quita la pesadez del escuchar, porque entonces ya no tenemos esa duda o esa justificación de decir: no, es que tal cosa sucedió de tal manera y yo creo que venimos de la teoría de la evolución, muchas cosas así parecidas. Nuestros ojos se abren porque la palabra de Dios nos abre los ojos. Oímos claramente, vemos todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y Dios nos da ese discernimiento. Nos convertimos a Cristo y Él nos da la sanidad espiritual, mental y en muchas ocasiones físicas, si es su santa voluntad. Jesús continúa diciéndole a sus discípulos en el versículo 16: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Para nosotros ver y oír, debemos recibir a Jesucristo y hacernos sus discípulos. Y de esa manera es que vamos a oír, ver, oír y crecer. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Sin embargo, ellos que no vieron tantas cosas como las maravillas que Cristo hizo y las promesas cumplidas sobre la venida del Mesías, creyeron. Y nosotros tenemos tanto por qué alegrarnos hoy, tanto por qué dar gracias a Dios, y muchas veces no lo hacemos. Luego en el versículo 18 Jesús pasa a explicar la parábola del sembrador a sus discípulos y les dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Regresando al versículo 4, cuando Jesús dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ya Jesús, explicándola en el versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús aquí nos está dando una clave muy importante. Ya nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer. Mire, no le fue permitido saberlo a los gentiles, a los judíos que escuchaban a Jesús en ese momento. A nosotros sí nos dio a conocer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no entendemos la palabra? Debemos orar, pedirle discernimiento y orientación y sabiduría al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, para que nos guíe en ese proceso y romper esa maldición de que el malo nos quite esa bendición que hemos recibido. Porque el maligno está al acecho en todo momento y él no quiere que tú ni yo crezcamos en la palabra del Señor, porque él quiere que nosotros seamos sus esclavos, y Dios no nos hizo para ser esclavos, nos ha hecho para ser libres. Entonces continuamos en el versículo 20, pero antes vamos a ver la semilla que cayó en el pedregal. Versículo 5: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó
y porque no tenía raíces secas. Ahora sí, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto lo vemos muchas veces cuando llegan los problemas, porque seguir a Cristo en tiempos de abundancia, en tiempos de sanidad, en tiempos de prosperidad es muy fácil, ¿sí? Pero tenemos que prepararnos porque el Evangelio nos dice que la vida cristiana no es fácil, que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener pruebas, que vamos a tener dificultades por la causa de la palabra de Dios. Vamos a ser vituperados, azotados, despreciados, odiados. Entonces, estas claves que Jesús nos da aquí es para decirnos, hombre, pilas cuando tengas problemas, porque te puedes apartar, te puedes enfriar. Y ahí es donde nosotros debemos decir, Dios mío, más me aferro a ti. Debemos ir más a buscar en Él, a buscar en su palabra, porque no podemos permitir que esas cosas nos separen del amor de Dios. Entonces esa raíz y esa profundidad la da el Evangelio de Jesucristo. Conocer estas escrituras es lo que nos da la profundidad para que la raíz esté bien aferrada a la roca, a la tierra buena que es Jesucristo. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Jesús explicando en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En esta parte Jesús nos advierte del cuidado que debemos tener de poner nuestros ojos en las cosas de este mundo. Por eso la misma palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas los serán dadas por añadidura. Las riquezas, la fama, muchas cosas podemos recibir en este mundo, pero primero debemos tener nuestros ojos puestos en las cosas de Dios, porque todo lo que podemos conseguir en este mundo aquí se queda. La riqueza, los bienes, los títulos, los logros, todo eso es vanidad y aquí se queda. Entonces nos está advirtiendo Jesús que muchos perecen y perecen y perecerán por esto. Y debemos tener mucho cuidado porque ninguno somos infalibles de caer. Por eso debemos estar vigilantes todo el tiempo, meditando en la palabra del Señor, navegando en la carta de la vida que es el Evangelio, para no ir a perder la bendición que recibimos de ser llamados hijos de Dios. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Explicado por Jesús en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Eso es cuando tenemos la bendición de disponer el corazón para entregar nuestra vida a Dios, y sea cual sea el precio, estamos dispuestos a darlo. Entonces esa semilla habrá caído en buena tierra. ¿Y cuál es la semilla en medio de todo lo que hablamos de la semilla? La semilla es la palabra del Señor. Que cuando recibimos la palabra del Señor, pasa que en un comienzo podemos ser escépticos. Luego, al tener la disposición del corazón, vamos a querer escuchar más. Luego ya de ese escuchar vamos a ir nosotros mismos a leer, a estudiar la palabra, y Dios nos va revelando tantas cosas maravillosas y hermosas que empezamos un proceso de crecimiento espiritual.
y luego queremos nosotros compartir esas buenas nuevas con otras personas, no solo porque eso estamos llamados, sino por el gozo de que Jesús nos ha rescatado del camino de la perdición. En la Biblia tenemos un testimonio muy bonito, que es cuando la mujer samaritana recibe de Jesús toda esa revelación y ella dice: definitivamente este es el Mesías, lo encontré. Y ella sale corriendo a Samaria a decirle a la gente: oigan, encontré al Mesías, ha dicho todo lo que yo he hecho. La gente sale a mirar, encuentran a Jesús, oyen, y esa disposición que tenían en el corazón, ya luego ellos regresan y le dicen a la mujer samaritana luego: no, es que ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, creemos más por lo que nosotros ya hemos visto, porque obviamente ya ellos se sumergieron. Y entonces es cuando nosotros ya decimos: ya no creemos por esa palabra solo por lo que nos dijo aquel predicador ese día, sino que ya creo porque Jesucristo mismo se me ha revelado, Dios se me ha revelado en la Biblia, en su santa palabra, y hoy me ha dado la posibilidad y me ha hecho un hombre nuevo. La Biblia es tan hermosa, la palabra del Señor es tan bonita, que es un universo que nunca vamos a terminar de explorar y de conocer, pero se interpreta a sí misma. No tenemos nosotros que sacar deducciones ni conclusiones acerca de lo que allí se encuentra. Todo es revelado por el Espíritu Santo. Dios les bendiga inmensamente y que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a crecer cada día en su camino. Feliz día.